El punto de partida, para que lo entienda el espectador que no sea del mundo de ajedrez, es que con un teléfono móvil tú le puedes ganar al campeón del mundo de ajedrez. Las palomas han volado después de ponerse el sol. Grifo de oro goteando con el ritmo a mi canción. El amor pasa de largo y la fortuna Hola, esto es El Disfraz de Polifemo. que la mano me leyó. Que arecillo aparezco con diamantes en los dedos. Un disfraz de Polifemo y un tambor. Sé que la vida es un... Hoy en El Disfraz de Polifemo vamos a hablar de ajedrez, pero que nadie se asuste porque no vamos a hablar para las élites, tampoco para los muy avezados en la práctica de ese bonito juego del ajedrez. Y para que entendáis cuál es el punto de partida, o al menos dónde está este locutor que tenéis delante, me gustaría comentaros una anécdota de mi más tierna infancia que relata mi primera y única experiencia en la competición del ajedrez. Resulta que cuando yo estaba en el colegio, a mí lo que me gustaba era el fútbol sala. Y decidimos apuntarnos al colegio a los juegos escolares, las competiciones escolares. Y un buen día, que por fin vamos a debutar, nos dicen ya, vale, pero resulta que falta uno para el equipo de ajedrez. Y como resulta que yo era pues, de los pocos que sabían mover la ficha y poco más, me encasquetaron en el equipo de ajedrez a condición de poder jugar el partido de fútbol sala. Vale, pues ahí llegamos y luego veo que los horarios me dicen que el partido de ajedrez casi que se solapaba con el de fútbol sala, que es el que a mí me interesaba. Y yo digo, madre mía, vaya papeleta. Pues creo que recordar que los equipos eran de 3 jugadores y empezamos a jugar, pues yo como buenamente puedo, y a los 5 minutos, no hayan pasado ni 5 minutos, aparecen los otros 2 y me dicen que hemos palmado. Claro, como hay competición por clubes, o por equipos, mejor dicho, pues estábamos eliminados. Es decir, yo ganar o perdiera, pues ya, de puñeta. Yo pensando, fútbol sala. Miro el reloj, digo, faltan 3 minutos. Digo, no me va a dar tiempo aquí a hacer una partida decente. Digo, pues no se me ocurre otra cosa que tumbo el rey. Digo, ahora, he perdido. Y en esto que se levanta un señor, que era el padre del chico que yo tenía como contrincante, y me dice, ¿pero qué estás haciendo? Mira, y se me puso a echarme un puraco, que si los valores del deporte, que si el respeto, que si no sé qué. Y yo pues me asusté, digo, bueno, pues seguimos jugando. Y yo dije, pero si me pongo a intentar competir, de verdad, yo soy muy lento pensando, no voy a llegar. Dije, bueno, pues le abro huecos aquí, me dejo ganar y empecé a mover a lo loco. Es decir, poco más o menos lo que hacía habitualmente, pero en este caso de forma consciente. Y el otro muchacho, que por lo visto tampoco era mucho mejor jugador que yo, pues no se daba cuenta. Y hubo un momento que yo casi que tenía que decirle, aquí, mueve aquí. El caso es que al final conseguí dejarme ganar, me fui, y mientras yo me iba, recuerdo al padre todavía ahí diciéndome un sermón. Digo, sí, vale, pero me voy a fútbol sala. Esta anécdota chorra, lo único que quería es un poco poner en contexto cuál es el nivel que tengo yo y que no se asuste nadie si piensa que vamos a hablar de ajedrez de alto nivel. Y para eso, para hablar de ajedrez, hoy me acompaña el maestro Luisón, que, digamos, es el alter ego o su nombre profesional o nombre de batalla de Luis Fernández, que es divulgador y profesor y que tiene una forma de contar el ajedrez, que por eso es por lo que yo quería traerlo aquí, que es muy accesible, muy amena, que tiene un canal de YouTube bastante conocido y que ha sido colaborador en chess.com, que es la plataforma de referencia en este mundillo. Pero hoy la excusa que nos trae aquí para hablar con él es el libro este que tengo aquí al lado, Las historias, partidas e intrigas de Capablanca y Alekhine. Y bueno, ahora hablaremos del libro, pero lo primero, Luis, o maestro Luisón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí en el programa y de estar un ratito charlando contigo. ¿Luis o Luisón? La mayoría me llama Luisón.
Pues entonces, Luisón, pues lo primero, y retomando un poquito la anécdota esa que contaba, no sé si es que a veces se nos va un poquito la cabeza o yo me falta perspectiva, pero ¿tú crees que el ajedrez es simplemente un juego o a veces proyectamos cosas ahí demasiado serias? Bueno, el ajedrez es muchas cosas. Y como todo en la vida, depende de cómo mires cada cosa, pues bueno, pues vas a sacar lecturas diferentes. El ajedrez es un juego, es una ciencia, es un arte, es un pasatiempo, es muchas cosas, es muchas cosas. Hay gente para la cual el ajedrez simplemente es un ratito de diversión cada día y para otros el ajedrez. Ha habido varios ajedrecistas que dijeron esa famosa frase de el ajedrez es mi vida. Vamos a hablar un poquito del libro este, un poco que decía que era la Percha. ¿Conoces el libro de Chimo Bayo? No, no lo conozco. Es que el título, no lo he leído, pero el título es bastante ilustrativo. Su libro se titula No iba a salir y me lié. Y me recuerda un poco a cómo creo que se construyó este libro, ¿no? Bueno, sí, es fruto un poco de la casualidad, o por lo menos yo no había ideado el libro tal y como hoy está escrito. Y es que mi primera idea era escribir un artículo. Entonces empecé a escribir un artículo sobre la enemistad y la rivalidad entre Capablanca y Alekhine porque siempre me había llamado la atención. Sentía curiosidad, había leído, estaba informado, pero seguí informándome, leyendo y escribiendo al mismo tiempo hasta que me di cuenta de que ya eso no iba a ser un artículo, que llevaba demasiadas páginas y que quería seguir escribiendo y seguir informándome y que daba para mucho más. Entonces ahí fue cuando pensé entonces que podría ser el capítulo de un libro dedicado a rivalidades en la historia del ajedrez. Todavía ni siquiera pensando que sería un único libro sobre Capablanca y Alekhine. Entonces seguí investigando, leyendo mucho, escribiendo y se siguió alargando tanto que dije, bueno, pues esto ya tampoco puede ser un capítulo, así que va a tener que ser un libro. De todas maneras, te voy a decir algo muy curioso. Y es que, Juan Carlos, me ha vuelto a pasar lo mismo. Es decir, lo peor de todo, lo curioso de esta historia, no es que me pasara con un libro, sino que hace un tiempo, ya después de haber publicado empecé con la misma idea a escribir un artículo sobre otro tema y es el libro que estoy escribiendo ahora mismo, que ya me di cuenta que tampoco iba a ser un artículo. O sea que yo para escribir libros lo que tengo es que ponerme a escribir un artículo. ¿Es pronto para preguntarte de qué estás escribiendo? Sí, no, bueno, va sobre el ajedrez en el siglo XIX. Entonces me he ido un poquito más atrás en el tiempo. Este libro Capablanca y Alekhine que tienes junto a ti es un libro que sobre todo se desarrolla durante la primera mitad del siglo XX y ahora estoy atrapado en el siglo XIX. Me gustaría incidir en el hecho de que el libro, el de Capablanca y Alekhine, tiene esas dos vertientes, ¿no? La del análisis de partidas, porque la mitad, no sé cuántas partidas son, puede ser 80 o... Sí, por ahí más o menos. Un montón de partidas analizadas. Esa es una parte significativa del libro, como la mitad así, y la otra, que es la que yo realmente he podido digerir bien, porque no soy yo experto en ajedrez, como ya habéis visto al principio, que cuenta la historia y el contexto histórico, ¿no? Es decir, ¿cuándo decidiste que tenías que cubrir casi al 50% de esas dos parcelas? Bueno, conforme iba escribiendo y cuando tuve claro que iba a ser un libro, ya ahí sí que me planteé el reto, porque creo que es más un reto que otra cosa, que el libro estuviera equilibrada la parte histórica y la parte ajedrecística. Intentar que fuera un libro que aquellos ajedrecistas o aquellos aficionados al ajedrez que desearan aprender de partidas clásicas, pues tuvieran una serie de partidas comentadas de las que aprender, que fuera un material instructivo para ellos, ¿no? Pero por otra parte, el principio de todo, yo empecé sobre todo conquistado por la parte histórica, ¿no? Es decir, entonces, claro, no quería que
que fuera un libro exclusivamente de partida. De hecho, normalmente hay muchos libros de colecciones de partidas, pero la mayoría de esos libros de colecciones de partidas de algún jugador o de algún torneo, de lo que sea, la parte histórica normalmente no es muy densa. Y luego hay libros de historia del ajedrez, que son libros que se enfocan en determinado jugador, en determinada época, en determinado lugar. Son libros de historia del ajedrez donde el que sea instructivo, los comentarios de las partidas no están tan, digamos, no son tan importantes para el autor, entonces están menos tratados. Y yo, como te digo, intenté que fuera algo más equilibrado, que el jugador de ajedrez que quiera aprender, que quiera tener un material de estudio, encuentre en las partidas de ese libro y en los comentarios un material didáctico, instructivo, del que poder mejorar, digamos, para el entrenamiento. Oye, me voy a poner con mi tablero, con mi libro, a aprender un poquito de ajedrez, ¿no? Por lo menos a encontrar cierta inspiración. Y luego quería también que el interesado en la historia del ajedrez pues bueno, tuviera una parte jugosa de información. Entonces, digamos que trabajé mucho esa parte, ¿no? De hecho, fue la primera. Yo el libro lo escribí primero, yo escribí la parte histórica. Fui seleccionando las partidas, por supuesto, y las iba guardando en una base de datos, las partidas que iba a incluir, pero primero desarrollé toda la parte histórica, y cuando ya el libro estaba prácticamente escrito, toda la parte histórica y las partidas seleccionadas, vino una segunda parte del trabajo, que era comentar esas partidas, hacer de profesor, ¿no? Tratar de que el que busque un material de estudio lo encuentre para mejorar en ajedrez. Entonces, digamos que fueron dos partes totalmente diferentes. Y doy fe de que conseguiste el resultado ese de que el producto sirviera para los dos públicos, porque yo al principio iba con un poquito de aprensión, que digo, cuando empecé a ver ahí partidas dije, madre mía, pero ya te digo, la parte histórica, que es en la que yo me centré, muy bien, porque además el periodo histórico que se cubre tiene mucha, o sea, pero bastante chicha, porque vamos, nos comemos ahí 2 guerras mundiales, ahí como que no quiere la cosa. Sí, está la Primera Guerra Mundial, está la Revolución Rusa, está la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ver cómo afectaba a cada uno de los personajes todas esas guerras, y cómo se iba construyendo o reconstruyendo Europa, y cómo afectaba al mundo del ajedrez, y muy en particular a estos dos campeones mundiales. No olvidemos que Capablanca fue el tercer campeón del mundo y Alekhine el cuarto. Pues sí, me parece que es un tema interesante. Incluso yo he aprendido mucho de historia, porque claro, también uno de los retos que me planteaba era entender muy bien cada cosa. Entonces muchas veces me iba a libros de historia y me dedicaba. He investigado mucho sobre la parte histórica ajedrecística, pero también de historia en general, ¿no? Al final, cualquier cosa histórica que tú estudies, sea la música, sea la literatura, sea el ajedrez, al final está encuadrado en una época, en un lugar, y te conviene entender el momento histórico, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿qué eran las reglas de Londres y por qué fueron tan importantes en el devenir posterior? Sí, vamos a ver, Capablanca, la rivalidad entre Capablanca y Alekhine, digamos, o su relación había comenzado antes, pero Alekhine tenía muy claro que Capablanca era el rival a batir en el futuro si él quería llegar a ser campeón del mundo. Entonces, una vez que Capablanca se convierte en campeón del mundo, reúne a los mejores jugadores del momento en Londres en 1922. Hay un torneo, y entonces él aprovecha ese torneo ya que están ahí los mejores, prácticamente todos, menos Lasker, pero bueno, estaban ahí prácticamente todos los mejores, y entonces decide sentar una regla, ponerse de acuerdo con todos y que todos se comprometan a cumplirla, sobre cómo se deben organizar los siguientes campeonatos del mundo. ¿Por qué? Porque hasta el momento el que era el campeón del mundo era el que decidía cuándo, cómo y con quién jugaba ese título mundial.
Entonces, verdad que eso era un poco injusto a veces, ¿no? Y la idea de regular el ciclo del campeonato del mundo o cómo retar, cómo se debe realizar un reto, quién puede realizarlo y cómo se jugará el campeonato del mundo, pues eso es lo que expone o lo que propone Capablanca con los mejores del mundo. Ahora, hay un punto conflictivo en todo eso, porque todo el mundo dice, oh, qué bueno Capablanca, y los biógrafos hasta ahora de Capablanca, o muchos de ellos han alabado, oye, qué bueno Capablanca, ¿no? Qué buen tipo que una vez que es campeón del mundo quiere regularlo y dice, oye, no voy a hacer lo que han hecho los demás, de jugar con quien yo quiera. Claro, pero ya, hay truco, pero ¿no? pero el tema económico, ¿no? Que ponía ahí $10.000 que había que poner de fondo, De la época. era una cifra muy complicada en la época para la mayoría de los posibles rivales, ¿no? Una de las cosas que se comenta en el libro era un punto gafe de Alekhine. ¿Eso es un mito o realmente tiene algo que se sustente ahí? Bueno, más que gafe, es cierto que Pablo Morán era quien lo explicaba, lo decía con una palabra en su libro Agonía de un genio. Pablo Morán es un autor español que hizo un libro sobre Alekhine, sobre la última etapa de Alekhine, que fue en España, luego y murió en Portugal, y decía eso sí, que tenía la virtud, ¿no? Pero que estaba siempre en el momento y en el lugar equivocado. Y es cierto porque, pues, bueno, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, pues, por ejemplo, está en Alemania jugando un torneo. Entonces, el peor sitio para un ruso Sí. para estar cuando empieza la Primera Guerra Mundial es en Alemania, ¿no? Hay un torneo en Mannheim. 1 de septiembre era. Sí, es un torneo enorme con muchos jugadores. Claro, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, resulta que están jugando, que el torneo no ha acabado y bueno, y tienen que cortar el torneo y los jugadores alemanes entran en fila, muchos de ellos por la guerra. Los de países neutrales se envían a sus países, ¿no? Pero los rusos van directamente a la cárcel, ¿no? O quedan detenidos o retenidos, en fin. Por ejemplo, ese era el peor sitio donde estar. Luego, bueno, todo le va encontrando cuando entra la Segunda Guerra Mundial, cuando entra Alemania en Francia, pues ahí está él, ¿no? O sea, que no había un sitio donde no le pasara algo malo. Claro, mirando los dos protagonistas de la historia, cada uno vive todas estas guerras y todos estos conflictos y todas estas etapas tan duras de manera diferente, porque Capablanca era cubano y claro, él veía las cosas de otra manera desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Mientras que, claro, a Alekhine le pilla la Revolución Rusa y le pilla la Revolución Rusa siendo de una familia burguesa, ¿no? O sea, es que encima no es que... o sea, es que encima te va a afectar más que a nadie, ¿no? Y la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y bueno, no, como digo, no, Capablanca lo vivió de otra manera todo esto. El que no esté todo súper documentado como puede estar ahora, ¿es posible que eso nos haya llevado a romantizar un poco aquella época y a exagerar un poco todas estas batallitas? ¿O tú crees que son fieles? Yo creo que al final la historia supera la ficción siempre, ¿eh? Yo creo que por mucho que tú romantices... O sea, a ti tú puedes imaginarte lo que sea, luego viene la realidad y te sorprende, ¿eh? Y yo creo que seguro que hay muchas más cosas sorprendentes que no sabemos, que no conocemos de todas las historias que las que conocemos de verdad. O sea, totalmente. Te lo decía porque hay muchísimas cosas que suenan como muy peliculeras, ¿no? Desde la forma de vida de Capablanca o incluso sus muertes, porque las propias muertes son de pura película. O sea, películas de espías, de eso, porque fue... Bueno, cuéntalo tú, porque creo que son tan peliculeras las muertes de cada uno.
Hasta Sí, para bueno, morirse fueron... la de Capablanca menos, sobre todo la de Alequín, porque hay un verdadero misterio detrás. La de Capablanca, bueno, él murió, él se sabía que Pero es muy tenía... romántico eso, ¿no? O sea, porque prácticamente se murió con las fichas puestas. Sí, sí, los dos de alguna manera se murieron muy cerca de un tablero de ajedrez, ¿no? Eso tampoco es tan extraño en personas que han dedicado su vida al noble juego, ¿no? Pero Capablanca cuando falleció, bueno, él tenía problemas de presión arterial y bueno, murió de eso y se sentía mal, pero bueno, fue al club de ajedrez y allí en Nueva York, que estaba él viviendo en ese momento, y allí mismo pues empezó a sentirse mal y murió, y lo llevaron al hospital directo, pero no sobrevivió. Bueno, eso no es una muerte tan increíble. La peliculera, digamos, de alguna manera, es la de Alequín, porque todavía hoy en día hay diferentes versiones de lo que pudo ocurrir. ¿Cuál es la tuya? Bueno, Alequín, la oficial es que, digamos que Alequín, para que todo el mundo lo entienda, eh, él estuvo cuando acaba la... Bueno, él se vino a vivir a España en sus últimos años y cuando acaba la guerra, bueno, durante la guerra, él había escrito unos artículos antisemitas. Entonces él fue muy criticado por eso. Él luego dijo que él no lo había escrito. Bueno, él dio varias versiones luego, que si no lo había estaba escrito presionado. o que si lo había escrito presionado, lo cual desde luego es... O sea, no creo que él se pusiera a escribir eso porque sí, porque no tenía ninguna razón. Era un tipo inteligente, muy inteligente, y él no tenía ningún motivo para buscarse enemigos de manera gratuita. Entonces estoy seguro de que él cuando escribió aquello sentía la presión, ¿no? Bueno, pues de que él estaba viviendo, ¿no? Y estaba siendo, se sentía de alguna manera protegido, bueno, por los alemanes, ¿no? Que estaba probablemente amenazado por ellos de una manera más o menos directa. Pero la cuestión es que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y él está alcoholizado y él está deprimido y él está en un estado bastante triste, él se fue a Portugal y allí es donde pasó sus últimos días en un hotel de Estoril, donde apareció muerto y la versión oficial es atragantado por un trozo de carne. Claro, tenía un agujerito en el pecho, ¿no? Bueno, eso no es la versión. La versión oficial es esa y hay una foto y se ve con su abrigo puesto, pues delante de un tablero de ajedrez. Entonces ya la escena no cuadra bastante con alguien que se atraganta, que se levanta, que tira las cosas, que tú si te atragantas no te mueres tranquilamente en el sillón. Yo no me dejo morir así, claro. Claro, entonces no cuadra mucho, ¿no? Entonces hay diferentes versiones. Y luego, bueno, el historiador desgraciadamente desaparecido hace poco, español, Nepomuceno, decía que tenía en su poder documentación del fallecimiento, de la autopsia, que tenía la documentación de la autopsia donde aparecía que tenía un agujero en el pecho y que por lo tanto había sido baleado. Hay diferentes versiones, había mucha gente que podía querer verlo muerto y bueno, en el libro explico las diferentes versiones porque hay diferentes, algunos eran los franceses, otros los rusos y cada cual dice una cosa, pero es algo que hoy en día no hay una respuesta clara, entonces sí que parece un poco de novela porque estamos en el 2026 y no sabemos realmente qué es lo que ocurrió. Para una película, las últimas horas de Alequín. Sí. Pero cuentas también en el libro lo muy diferentes que eran a la hora de enfrentar la competición y de prepararse. Bueno, si es que de Capablanca podemos decir que se preparaba, ¿no? A mí me choca tanto
hoy en día el que hubiera personajes como Capablanca que llegan ahí, venga, vamos, ¿dónde hay que jugar? Venga, fiesta, partida. Hoy en Sí, día es tenían totalmente una anacrónico eso, visión ¿no? diferente del ajedrez, tenían una relación diferente con el ajedrez, ¿no? Por eso, en cierto modo, parece que estaban destinados, ¿no? A no llevarse bien. Cada uno veía el ajedrez de una manera. Capablanca llegó a campeón del mundo por talento. Capablanca no había sido trabajador, ni era estudioso, ni relacionaba el ajedrez con el esfuerzo, ni la competición con algo serio, ¿no? Él, digamos que tenía ese talento natural, él miraba el tablero y lo entendía. Entonces, y luego él incluso hizo algunas declaraciones, quizá poco afortunadas algunas, quizá otras se sacaron de contexto, pero en ciertos momentos sí daba la impresión de que él hablaba del ajedrez como algo, lo comparaba con otros juegos, ¿no? Como que sí, está el ajedrez, pero también está el billar, el dominó, las cartas, ¿no? Como si simplemente fuera un pasatiempo, ¿no? Mientras que Alekhine, pues para Alekhine el ajedrez era su vida. Era su vida, su gran objetivo era ser campeón del mundo, le apasionaba el ajedrez, le dedicaba cada minuto, se preparaba las aperturas, estudiaba a sus rivales, escribía sobre ajedrez, el ajedrez era su vida, ¿no? Entonces, claro, eran polos opuestos, eran polos opuestos. Alguien que por talento llega a cierto nivel y no se le nota ese amor o esa pasión, mientras que otro por trabajo y trabajo intenta cumplir el sueño de su vida, ¿no? ¿Cuándo dejó de ser aceptable esa forma de afrontar el ajedrez de Capablanca? Es decir, hoy en día es absolutamente inconcebible que alguien afronte el ajedrez así. Venga, vamos, yo aquí no me preparo, tal. ¿Fue ese el punto de inflexión o fue más tarde cuando se empezó a cambiar eso? Bueno, yo no tengo claro que hoy en día no sea aceptable que no haya gente que lo vea así, incluso a un nivel alto. O sea, todavía los jugadores, cada cual tiene su manera de ver el ajedrez y de ver el mundo de la competición. Es cierto que si te vas a los mejores del mundo, sí es cierto que suelen ser todos muy trabajadores, porque claro, ahora ya hay un nivel tal de competencia y se ha profesionalizado tanto la preparación como la competición, que si no eres trabajador es muy raro, es muy difícil que estés ahí entre los mejores. Pero si tú te hablas, por ejemplo, de grandes maestros en general, grandes maestros del ajedrez en el mundo, ya no de los mejores del mundo, sino en general grandes maestros, que hay muchos, pues hay muchos grandes maestros que se van a su torneo de vez en cuando, pero que no estudian y que han llegado también por talento allí y que se van a un torneo, pero cada noche se van a darse una vuelta por donde esté y alguno juega todavía sin haber pasado por la habitación a dormir, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Hay de todo, no es lo normal, pero quiero decir que siguen existiendo casos así, ¿no? Sí, sí. Luego es un mito eso de que el ajedrez de cerebritos, ¿no? No, totalmente no. Y tú te vas hoy en día a los torneos de ajedrez, por ejemplo, y en los torneos de ajedrez hay mucha gente joven que solo se ven en el año, gente que son buenos amigos, se han hecho amigos en el mundo del ajedrez, están por contacto porque son cada uno de una ciudad diferente, están en contacto por internet, y cuando van a un torneo y se juntan, pues tienen ganas de socializar, vamos, lo mínimo, ¿no? No te digo que estén todos los días de fiesta, pero que tienen ganas de salir también y de estar con sus amigos, porque son sus amigos con quien está siempre por internet. Entonces tú te vas a un torneo de ajedrez hoy en día, no te digo que si te vas al mejor torneo del mundo, donde está el campeón del mundo jugando un torneo súper importante, al torneo de candidatos que clasifica para ver quién juega al campeonato del mundo, ¿no? Ahí todo el mundo va a jugar y ya está. Pero si te vas a cualquier torneo normal, un torneo internacional que se juegue en tu ciudad una vez al año, te vas por ahí y vas a encontrar que la gente también ha ido ahí a pasárselo bien, a encontrarse con sus amigos y a disfrutar de una afición que tienen, que es el ajedrez. Ahora que has mencionado los chavales jóvenes, Faustino Oro, se llama así, ¿no? Faustino Oro, ¿será el próximo campeón del mundo?
Bueno, el próximo no creo, O será porque no me da próximo, en tiempo, algún momento. porque no está clasificado para el No me tercio refiero a de este año, candidatos que es este año y tendría que que- estarlo, ¿no? me refiero a que si está Pero, llamado a. pero sí que está llamado, sí que está llamado. Yo creo que sí. Faustino Oro es el mayor talento, desde mi punto de vista, es el mayor talento del ajedrez hasta ahora, en la historia del ajedrez. Y yo creo que está destinado a ser campeón del mundo. El caso de Faustino es así porque él se aficionó al ajedrez en el confinamiento, ¿no? Ah, No, él se aficionó al ajedrez viendo vídeos y viendo tal. Es un caso especial, por supuesto, y mirando a lo largo de la historia del ajedrez, hay casos parecidos de niños que en España tuvimos a Arturo Pomar, que jugó con Alekhine y que aparece en el libro, por ejemplo, también. Sí es cierto que en el ajedrez la informática, Internet, el progreso ha afectado mucho a la manera de aprender ajedrez. Ese es un tema importante. Vamos con eso. Sí. Entonces, claro, cualquier niño que se aficiona hoy en día al ajedrez tiene una cantidad de información, tiene la posibilidad de estar practicando desde casa online, ¿no? Y si le dedica horas, pues el trabajo que antes realizaba un jugador en varios días, pues él en una hora de trabajo tiene toda la información y más, ¿no? Y puede practicar y tiene la posibilidad de jugar con los mejores, ¿no? Entonces los tiempos han cambiado y en el ajedrez cada vez más hay gente muy joven que destaca. Vamos con ese tema. Has puesto lo de la tecnología sobre la mesa y quería dedicarle un apartado a eso porque ¿hasta qué punto crees tú que la tecnología es lo mejor y lo peor que al mismo tiempo le ha pasado al ajedrez? Bueno, no creo que sea lo peor. Me parece que el ajedrez se ha llevado muy bien con los avances tecnológicos. Entonces el ajedrez de siempre, además tú fíjate que el ajedrez antiguamente en el siglo XIX ya empieza a jugarse el ajedrez por correspondencia. O sea, que se adapta muy bien a cada medio que hay. Surge el telégrafo, oye, y empiezan a jugar desde un club al club de otra ciudad por telégrafo, ¿no? Cómo se ha ido adaptando a lo largo del tiempo. Luego partidas telefónicas, luego partidas por internet hoy en día, ¿no? Entonces el ajedrez parece que ha hecho muy buena pareja con la tecnología y hoy en día, por supuesto, lo sigue haciendo, ¿no? Y que sea el mayor enemigo, no sé si lo dices por el tema de las trampas, supongo, pero las trampas han existido siempre. Las trampas o sea, las trampas han existido en el ajedrez, en el póker, en el fútbol, en la competición. Las trampas han existido en la competición siempre. Que ahora la tecnología haga que sea más difícil de detectar o que los tramposos hayan perfeccionado con la tecnología sus maneras de hacer trampa, pues bueno, pues también en los exámenes de lo que sea, pues habrá gente que haga trampa con la tecnología, seguro, y en cualquier otra faceta. Pero yo no creo que sea el mayor enemigo, ¿no? Pero vamos a contextualizarlo un poquito porque ten en cuenta que nuestro público, entiendo que es público generalista, y a lo mejor no tiene muy claro de lo que estamos hablando. De cuando hablamos de hacer trampas, primero hay que entender hasta qué punto ¿cómo se llama? Los módulos, exactamente. Los módulos de ajedrez, ¿no? Computerizados, que te analizan partidas y tal, que lo utilizáis como herramienta para el aprendizaje, pero desde el punto de vista de la trampa entiendo que viene porque de alguna forma encubierta alguien utiliza un módulo para jugar a través del módulo y no de forma personal, ¿no? Entonces entiendo que ese es el centro del tipo de trampas, ¿no? Bueno, el punto de partida, para que lo entienda el espectador que no sea del mundo de ajedrez, es que con un teléfono móvil tú le puedes ganar al campeón del mundo de ajedrez. O sea que simplemente ya no con un potente ordenador, sino con una aplicación en tu teléfono le puedes ganar al campeón del mundo de ajedrez.
Es decir, ya tu teléfono te puede decir la mejor jugada o una, si no la mejor, algunas de las mejores jugadas como para que le ganes a cualquiera. Entonces, si tú llevas escondido un teléfono o hay alguien con un teléfono que te puede hacer señas o algo así, pues si tú tienes la capacidad de que alguien desde su casa con su ordenador o en el público con un teléfono o tú tener un dispositivo escondido, tú puedes ir al baño entre jugada y jugada y consultar al oráculo, ¿no? Solo que el oráculo te dice la verdad casi absoluta, ¿no? Eso ha obligado a que se vayan tomando medidas para que eso no ocurra, porque claro, han ocurrido casos, ¿no? Se han detectado jugadores que, pues sí, que han hecho trampa de una manera u otra, con un teléfono escondido o con algún dispositivo con alguien que le pasaba la información. No son muchos casos, lo que pasa es que cuando sale un caso de esto, gana mucha publicidad en los telediarios o en la revista o en el propio mundo del ajedrez. Hay un peligro y ya también puede haber cierta paranoia de jugadores que dicen, no, es que mi rival se levanta a ver dónde va, qué hace, tal. Por supuesto, en los torneos se van tomando medidas para que eso no ocurra, es decir, tú ya no puedes ir con tu móvil a la partida, en muchos torneos hay detectores en la entrada, pues como si fuera un aeropuerto, para que no entres con ningún dispositivo y bueno, y se van también adaptando las reglas a las circunstancias y a las nuevas maneras que van surgiendo de hacer trampas, ¿no? Pero bueno, no creo que la tecnología por eso haya que verlo como un enemigo, ¿no? También la tecnología ayudará a que no se hagan esas trampas. Claro, lo decía porque los torneos online es en principio una herramienta súper potente para universalizar, democratizar y abaratar las competiciones. Pero en el momento en el que esto ya va un poquitín en serio, claro, ya una competición online típica de chess.com con una camarita simplemente para que nos veamos las cámaras ya no es suficiente. Bueno, vamos a darnos cuenta de una cosa. El ajedrez online no es el ajedrez tradicional, es una práctica que tú puedes tener, pero no es el ajedrez que tú juegas en un torneo como siempre ha habido. De la misma manera, es verdad que se buscan métodos para que no se haga trampa, porque hacer trampa online parece mucho más fácil que hacer trampa en un torneo de ajedrez. Claro, en tu casa, pues no, nadie te está viendo, ¿no? Mientras Claro. que por eso se ponen ahora cámaras. Yo ahora cada martes juego el Title Tuesday, un torneo de titulado, y aparte de la cámara, aquí detrás tengo que poner otro dispositivo con otra cámara para que vean mis pantallas y me vean. Es decir, todos los participantes tienen que... se juega a través de un programa especial que está monitorizando tu ordenador y se van poniendo reglas. ¿Va a ser imposible hacer trampa? Pues nunca lo va a ser. Pero imagínate, de la misma manera que hoy jugamos un torneo por internet o juego partidas por internet y tengo miedo de si mi rival me va a hacer trampa, oye, imagínate dos jugadores hace un par de siglos jugando por correspondencia una partida entre ellos donde teóricamente tú no podías consultar con otro jugador que Claro, supiera más que tú. pero consultarías con un jugador, no con una O lo máquina. que sea. Bueno, pero dependiendo de tu nivel, consultar con otro jugador podía ser una ayuda bastante grande. El factor tiempo que has mencionado me lleva a otro tema que te quería plantear, que es un poco al de los formatos y los reglamentos, porque no hemos hablado de eso, pero a lo mejor rápidamente sí valdría la pena explicar cómo funciona un poco todo. Por ejemplo, el ELO. El ELO, yo hace no tanto descubrí que no es el acrónimo de algo, sino que era un señor, y que ese señor le puso nombre a cómo, digamos así, os ponéis el ranking. ¿Cómo funciona exactamente el ELO? Elo es el apellido de Arpad Elo, que fue el inventor, el matemático, el que creó este sistema que básicamente consiste en que tú en cada partida, dependiendo de si ganas o si pierdes, pues también ganas o pierdes puntos, dependiendo también de la fuerza de tu rival. Es decir, si yo juego con alguien de mi misma fuerza en teoría, pues tenemos en juego a lo mejor, imagínate, pues 10 puntos. Si yo gano 10 puntos y mi rival pierde 10 puntos. Y si me gana él al revés, porque tenemos el mismo elo, el mismo coeficiente. Ahora bien, si yo juego con alguien que en teoría es mucho mejor que yo, que tiene un elo mucho más alto,
si pierdo esa partida, como es lo normal es que pierda, pues pierdo pocos puntos, y si él pierde, en cambio, pierde mucho más porque está perdiendo contra alguien mucho más débil. Básicamente funciona así, pero con fórmulas matemáticas que son mucho más exactas que mi explicación. Claro. Y que entiendo que la gracia de esto es el ayudarte a, por un lado, identificar quién es la otra persona en esto del ajedrez, es decir, en qué parámetros se mueve, y otro, procurar que en determinados enfrentamientos, como cuando juegas en chess.com, juegues con gente de aproximadamente tu nivel, porque claro, si jugamos tú y yo, que yo hice una prueba hace poco y yo no sabía ni leer lo que tenía, digo, voy a ver, yo con lo poquito que sé, y estoy en 200, o sea, ¿y tú estás en cuánto más o menos? Ahora mismo, por ejemplo, en internet, pues sobre los 2400 suelo andar. Vale, lo digo porque, primero, un enfrentamiento entre tú y yo no tendría ningún sentido, porque posiblemente me harías el jaque pastor, como me suele hacer casi todo el mundo, y me lo trago una y otra vez, y duraría 6 movimientos la partida. Entonces, es tontería para ti y para mí. Entonces, por eso tiene más sentido que emparejarse con gente de un nivel parecido, ¿no? Sí, bueno, en realidad en los torneos hay un sistema, cuando tienes, por ejemplo, imagínate a 100 personas jugando un torneo, se suele aplicar lo que se llama el sistema suizo de emparejamientos, ¿no? Que más o menos, digamos, que están los jugadores, el orden inicial es por fuerza de elo, el que más tiene es el número 1 y el que menos tiene es el número 100, si hay en el ejemplo de que sean 100, y el 1 se enfrenta, en la primera ronda el 1 se enfrenta al 51, el 2 al 52, así, digamos, se parte por la mitad y así se van haciendo para intentar que vayan siendo los emparejamientos equilibrados, pero no tanto como para que en la primera ronda el primero y el segundo estén jugando el torneo, ¿no? Claro, claro. Sí, que lo que suele hacer casi todas las disciplinas de los deportes, ¿no? Que darle cierta ventaja, sí, pero son por eliminatoria. Claro, pero claro, esas son por eliminatoria. Aquí no, el sistema suizo lo bueno que tiene es que tú sigues jugando y te va tocando gente con tus mismos puntos. Es decir, en la segunda ronda ya juegan los que tienen un punto, juegan entre sí, los que tienen 0 juegan entre sí. De manera que cuando ya lleva 6 rondas, a lo mejor hay 2 que juegan que son los que llevan 6 de 6, que han ganado todas, y luego ya con 5 puntos hay 5 que juegan, y digamos que así se va dividiendo. Y así garantiza un poco que sea se compagine el equilibrio con que sea un sistema justo, ¿no? Y que gane el mejor al final, porque no en una partida te lo juegues todo contra y tengas mala suerte y haces puñetas. Y sobre todo que pueda jugar siempre, que tú juegues un torneo, sea cual sea tu nivel, y son 9 rondas, 9 partidas, vas a jugar 9 partidas. Por ejemplo, el tenis normalmente, que son eliminatorias, pues tú llegas a primera ronda, pierdes y te vas a tu casa, ¿no? Explícame un poco más cómo funciona el mundillo ese. Por ejemplo, está el grado de maestro, de gran maestro. ¿Cómo funciona todo eso? ¿Cómo se llega ahí? Bueno, esos son los títulos, ¿no? Digamos que aparte de tú tener tu elo, tú puedes haber ganado títulos. El máximo título que hay es el de gran maestro. Luego viene maestro internacional. Luego maestro FIDE. FIDE, Federación Internacional de Ajedrez. Luego hay candidato a maestro. Entonces han ido apareciendo algunos títulos más que se han ido poniendo, que han ido existiendo. Existen también los títulos femeninos, que también se han incorporado. Existe Gran Maestra Femenina, Maestra Internacional Femenina, en fin. ¿Tiene sentido hacer categoría femenina en ajedrez? Bueno, ese ya es otro tema, ese ya no es el tema de los títulos, ese es otro tema. Ya lo has puesto sobre la mesa y digo... Que se puede tratar. Bueno, es una manera, digamos que hay un número mucho menor de mujeres que participan en torneos, y digamos que una manera de intentar hacer... De motivar y de hacer una llamada es incorporar también premios femeninos y títulos femeninos, y bueno, claro, es un tema que siempre ha sido muy polémico, porque siempre hay gente que piensa que no es justo, porque no es un deporte físico, porque es una competición mental y no tendría por qué existir, y hay gente que al revés, que lo que piensa es que eso es machista, porque digamos que la idea de que haya premios, torneos específicos o títulos, es una manera de motivar y de integrar a las mujeres en el ajedrez hoy en día, que participan en un número
mucho menor. Históricamente las mujeres incluso han tenido prohibido jugar, o sea, los primeros clubes de ajedrez del siglo XIX que no podían ni entrar, ¿no? Las mujeres, o sea, ahí sí que era otra época. Te he interrumpido cuando estabas hablando un poquito de explicando el mundo este cómo funciona, ¿no? Lo de los maestros, gran maestros, tal. Las partidas en sí no tengo claro si eso ha evolucionado con el tiempo o hay modalidades. Me refiero a la duración. Porque, claro, ahora hay torneos de 5 minutos, de 10 minutos, de 3 minutos, el clásico, el presencial, el online. Bueno, antiguamente se jugaba sin reloj. No existían los relojes de ajedrez y ahí tenías que tener la suerte de que no te tocara a alguien, de que no te enfrentaras a alguien que pensara una hora cada jugada. Pero hoy en día sí existen diferentes ritmos de juego. Está el ajedrez clásico, que es el ajedrez lento, el tradicional, donde, por ejemplo, el ritmo más frecuente que hay en los torneos, ya no te digo a veces los torneos de los mejores del mundo son a un ritmo incluso un poquito más lento, pero cualquier torneo internacional que tú digas, mira, hay un torneo internacional tú eres de Murcia, ¿no? Sí, sí. Y dices, pues venga, en Murcia, el Lorca en Semana Santa o el Lorca no sé cuándo, en diciembre, hay un torneo internacional, por ejemplo, ¿no? El Lorca hay una tradición. Yo el primer torneo que jugué internacional fue el Lorca, por cierto, hace muchos años. La primera vez que salía de mi ciudad. Bueno, pues, ¿qué ritmo de juego es? 90 minutos. La partida, ahora lo que se llevan son los incrementos, como los relojes digitales. Antes no, pero con los relojes digitales tienes un incremento. Que quiere decir que tú tienes un tiempo, que son 90 minutos habitualmente, hora y media, y cuando tu reloj está en marcha, cuando tú estás pensando, pues va quedando cada vez menos. Pero cada vez que haces una jugada tienes un incremento, que normalmente son 30 segundos. Eso sirve para que nunca te llegues a quedar sin tiempo y pierdas una partida totalmente ganada, estés dando ahí un mate, claro, solo obvio, tiempo, claro, pero no tengas tiempo, siempre se te suman 30 segundos. Ese es el ritmo habitual que hoy en día encuentras en la mayoría de torneos. 90 minutos para toda la partida con 30 segundos de incremento por jugada. Ahora también la FIDE ha aprobado ritmos más bajos, creo que 60 minutos y tal, que se consideran clásicos. Ha habido un cambio de reglamento hace poco. Luego son muy frecuentes los torneos de ajedrez rápido, donde son partidas de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, también a veces con su incremento, un pocos segundos de incremento, pero claro, son torneos que se hacen en un día, a diferencia de los torneos de ajedrez clásico que duran una semana o más. Estos torneos, pues en un día los despachas, ¿no? Y luego están los torneos Blitz, que eso en una mañana te da tiempo porque son partidas que son a 5 minutos o menos, ¿no? Entonces, esos son los ritmos principales que existen. ¿La sociedad actual contempla o es bien acogido el ajedrez lento? Porque entiendo que con los tiempos tan dinámicos, con tanta prisa, con tanta vertiginosidad con la que vivimos hoy en día, eso de tienes que esperar 10 minutos a que el otro mueva ficha, hay gente que yo creo que no lo aguanta. Sí, bueno, se van imponiendo cada vez ritmos más rápidos. Eso es cierto. Incluso los ritmos considerados lentos y hay mucha gente que quiere que sean más rápidos. Es decir, venga, partidas clásicas. Pues lo que te comentaba que acaba de ocurrir con la FIDE, ha aprobado ahora otros ritmos que antes no se consideraban partidas lentas o no valían para el Elo FIDE de clásico, y ahora ya sí lo empiezan a aceptar, pues diciendo, oye, que todo el mundo... Además, es normal, si es que te puede gustar el ajedrez clásico, pero todo el mundo no tiene la posibilidad de irse 10 días fuera de casa a jugar un torneo, claro, ¿no? Entonces, si te apuras y en 3 días se juega un torneo, bueno, pues pasas un par de noches fuera y listo, ¿no? Claro, porque además una de las cosas que no se contempla hoy en día es el aplazamiento de partida, evidentemente, con el tema de los módulos y tal, eso es absolutamente descartado. Totalmente. Sí, bueno, es que antes eran partidas lentas con aplazamiento, además, ¿no? Claro, sí. Bueno, mañana seguimos. Bueno. Sí, incluso podía haber 2 aplazamientos, ¿no? ¿Quién es el deplorable? Bueno, pues como sabes, yo tengo un canal de YouTube y como he estado mucho tiempo grabando vídeos y tal, y llevé mi parte de teatro, porque yo en mi juventud hice bastante teatro y todo esto, y entonces ha habido
mucho tiempo que durante mis directos y en vídeos y tal he sacado personajes. Y uno de esos personajes es el deplorable, ¿no? Que es ahí el típico fanfarrón, es un fanfarrón. Es el típico cuñado este que te lo sabe todo pero en plan chulito, ¿no? O sea que es el personaje del deplorable. Entonces, bueno, yo he sacado diferentes personajes para enseñar ajedrez o simplemente para divertirte con el ajedrez. Pues bueno, está ahí el chef, que es un cocinero francés, o está el capitán del barco, o un superhéroe, o bueno, diferentes personajes por hacer más amena la experiencia y también porque me apetecía hacerlo principalmente. Pues sí, porque además también tienes un elemento de atrezo que sueles tener a mano, que es que de vez en cuando haces ahí una jugada así un poco, no sé cómo llamarlo, rocambolesca, ¡plas! Y de pronto tu nariz se vuelve de color rojo. Sí. Cuando sacrifico las piezas, sobre todo. que esa es otra. Cuando un maestro o cuando alguien de alto nivel competitivo te pone una ficha ahí que dices, me está regalando una ficha, ¿te lo tienes que creer o es engaño seguro? Bueno, todos los mejores jugadores incluso cometen errores, ¿eh? Nunca debes pensar. O sea, fíjate, esa es una cuestión interesante. Yo creo que el jugador tiene. Porque, ¿qué hace? Cuando ves una jugada así, ¿qué debes hacer? Hombre, yo lo tengo claro. Si la otra persona es alguien de mucho nivel y más que yo, digo, esto es una trampa seguro. La cuestión. En ajedrez tú tienes que creerte lo que tú ves, lo que llegas a calcular y lo que... Debes de guiarte siempre por... No puedes guiarte porque como mi rival juega muy bien, debe de haber algo que no estoy viendo. No, tú te tienes que creer lo que tú ves, no lo que piensas que podría ocurrir, ¿no? ¿Quién ha sido el mejor jugador de la historia? ¿Y quién lo será en los próximos 10 años? Aunque me barrunto que sea al menos una de las dos respuestas por lo que hemos hablado. Bueno, yo creo que el que mejor ha llegado, siempre es un tema conflictivo, ¿no? Siempre hay cierta polémica cuando surge quién ha sido el mejor. El mejor es algo muy abstracto, ¿no? El que ha practicado o practica el ajedrez a un mayor nivel, creo que Magnus Carlsen, que es el actual número 1. Si fuera posible el enfrentamiento, ¿tú crees que le ganaría a Fischer? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que Carlsen le ganaría a cualquiera que le pongas delante. O sea, Carlsen en su mejor momento creo que le ganaría a cualquiera en su mejor momento. Una última pregunta para cerrar sería, ¿qué tiene que aportar el ajedrez o qué puede aportar el ajedrez a la gente que no juega al ajedrez? Bueno, yo creo que que a cualquiera que no practique el ajedrez les recomiendo el ajedrez porque sin llegar a jugar a un gran nivel, solo aprendiendo a mover las piezas, vas a empezar a disfrutar del arte, de la belleza que contiene el ajedrez. Pero es una manera buenísima de mantener las neuronas en marcha. Incluso hay muchos estudios de prevención de Alzheimer, de enfermedades degenerativas. Entonces, creo que merece la pena que a cualquier nivel, aunque sea que todo el mundo lo intente. El que al final lo intente, el que al final practique el ajedrez, pues bueno, pues seguramente aprenderá también a planificar, a calcular, y creo que el ajedrez al final también te enseña muchas cuestiones relacionadas con la toma de decisiones, ¿no? Bueno, pues aunque Luisón no lo ha hecho, voy a hacerlo yo. Y os recomiendo este libro que tengo aquí, Las historias, partidas e intrigas de Capablanca y Alekhine, en la parte histórica. Para quienes, como yo, no sois jugadores de ajedrez ni aspiráis a ser grandes jugadores de ajedrez, solamente sabéis mover la ficha, aunque Luisón ha dicho que efectivamente a ese nivel también se puede disfrutar, y de hecho yo cuando juego pues también disfruto hasta que me hacen el jaque pastor y digo otra vez, pero la parte histórica del libro se lee muy bien. Luisón, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por haberte dedicado un ratico al disfraz de Polifemo, un programa que, por cierto, no lo he comentado, tiene su germen en la sintonía en una conexión Murcia-Granada que te comenté fuera de micro y tú la supiste acertar, que es
nuestros queridos. 091, ¿no? Correcto, te lo pensaba poner un poco como pregunta trampa, pero la cazaste al vuelo antes de que siquiera empezáramos a grabar. Así que muchísimas gracias, Luisón, por atendernos en el disfraz de Polifemo. Gracias a ti, ha sido un placer. Un abrazo. Nos vemos, muchas gracias. Nosotros lo dejamos aquí. Espero que este ratito sobre ajedrez y sobre la historia que rodea el ajedrez y otra serie de curiosidades que hemos puesto sobre la mesa os hayan resultado de interés. Nos vemos en futuras ediciones del Disfraz de Polifemo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.